Amigos, muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Eco 360, hoy analizando inicialmente lo que está ocurriendo en Venezuela, donde la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, procedió el viernes al cierre de las emisoras 92.9 FM, Mágica 99.1, según informó ya el gerente de la radio, Caracas Radio, Jaime Nestarés. A partir de las 10 de la noche del viernes pasado, la emisora Corazón Llanero Radio tomó posesión de la señal 92.9 en frecuencia modulada en sustitución de Mágica, que comenzó a transmitir Radio Vinotinto FM. Se conoció que la medida responde a la no renovación de las concesiones que se habían vencido por parte de CONATEL. Tenemos contacto en este momento con el gerente general de Radio Caracas Radio, Jaime Nestarés. Jaime, muy buenas noches. Gracias por aceptar la invitación de Eco 360. Quisiéramos conocer tu reacción acerca de lo que ha ocurrido, de estos últimos cierres que se producen en Venezuela. Bueno, en primer lugar, buenas noches a toda tu audiencia, Antenógenes, y a toda la audiencia de Eco 360 en el circuito Eco TV. Muy agradecidos por el contacto, muy agradecidos por preocuparse por la situación en Venezuela. Bueno, el contexto es muy sencillo. En Venezuela, en el contexto de la democracia, vienen ocurriendo una serie de acontecimientos que no pueden ser descritos de otra manera distinta como hechos de censura. En un contexto democrático, las licencias de canales de televisión, las licencias de radio, suelen tener la seguridad jurídica de un tiempo estipulado de explotación que oscila entre los 15 y los 20 años. Desde el año 2001, el gobierno de Hugo Chávez Frías, que pretende la hegemonía comunicacional a través de distintos instrumentos jurídicos, ley de telecomunicaciones, ley de responsabilidad social, pretende tener la hegemonía comunicacional en Venezuela. Una de las maneras en que lo hacen es que el sistema de concesiones y habilitaciones administrativas para el uso del espectro lo ha sometido a una ley de habilitaciones en donde el tiempo es sumamente corto, año y medio, 2 años. Solamente los amigos del gobierno tienen hasta 5 años, tiempo que a su vez es relativamente corto para poder desarrollar las inversiones necesarias en una industria como puede ser la televisión o como puede ser la radio. La inmensa mayoría de las radios en Venezuela y los canales de televisión que no son amigos están en precario. Esto quiere decir jurídicamente que sus concesiones y habilitaciones no han sido prorrogadas, de manera que en cualquier momento el gobierno, bajo la excusa de que la licencia está vencida, puede retirarla y entregársela a otros cualquiera. Esto particularmente se ha acentuado en el último año, especialmente desde enero para acá, en donde contemplamos que el gobierno ha eliminado a 49 radios del espectro en la explotación privada y se la ha entregado a colaterales y a amigos. En el caso particular de 92.9, con más de 20 y tantos años de explotación, su licencia, al igual que la de otros colegas de FM, se encontraba en precario, es decir, no estaba renovada, se habían hecho todos los trámites necesarios para la renovación y el gobierno decidió sencillamente no renovarla, cuando tenía derecho obviamente a ello. Y ha sido sustituida por una radio que, sin entrar a valorar la importancia de su programación, es de puro folclore nacional. ¿Qué ha ocurrido? El gobierno, en medio de esta escasez de alimentos, en medio de esta escasez y zozobra de medicinas y de alta inflación, le quita a los jóvenes la posibilidad de recibir un entretenimiento gratuito escuchando una estación de radio joven, rebelde, con música rockera, y sencillamente ahora les da la opción de escuchar en ese mismo dial música folclórica. Ahora, Jaime, aclárame algo, Jaime. Estas emisoras le han suspendido la concesión y se la entregaron entonces a allegados al gobierno. ¿Así es que funciona? Es así. De hecho, en el caso concreto 92.9 entendemos que se la han entregado a un grupo de militares. Recuerda que la casta militar en Venezuela, que es parte del aparato represivo del gobierno en todas las protestas que el pueblo ha realizado por razones de hambre, escasez de agua, escasez de medicina, escasez de inseguridad, bueno, son los grandes premiados en estos momentos y sin ninguna duda
Una concesión de televisión, una concesión de radio es un gran premio, es la concesión del gran capricho, de todo sueño, imagino yo, que un militar puede tener en su vida y en su carrera. Hay gente que se pregunta cómo es posible que con el cargo del capitán y la capacidad de su propio salario puedan haber desarrollado una plataforma de televisión digital en alta resolución y ahora una radio FM que pretende construir un circuito a nivel nacional. Ahora, pero Vuelvo a explícame, repetir. Jaime, pero ¿cómo hacen estas emisoras, que son regaladas prácticamente, estas frecuencias? ¿Cómo hacen estos señores para sobrevivir? Si tú, vamos a ver, aquí un expresidente venezolano muy conocido decía que para mis amigos todos, para mis enemigos la ley. Y además la ley la hago yo. Entonces, es evidente que lo que está ocurriendo es que el gobierno, lejos de poder conceder a lo mejor las capas más bajas de la estructura jerárquica del ejército, dádivas, premios o dinero, bueno, entrega concesiones de radio y de televisión. Es así de simple, es un premio más. A quien se encapriche de un dial, se lo dan. Es así de simple. Que me imagino después... Que me imagino a lo que debe de ser en un contexto de una democracia una relación entre el gobierno, que de alguna manera regula el espectro, y los sujetos que con su iniciativa privada o pública desarrollan el contenido de los medios en radio o en televisión. Que me imagino después el Estado termina subsidiando estos canales y estas emisoras de radio a través de anuncios. No es un problema de subsidio. En un contexto democrático cabría el subsidio. En el contexto de Venezuela eso es robo. Se roban la concesión y después el Estado le pone y las llena de comerciales a favor de ellos, me imagino. Bueno, imagínate tú que una compañía como Petróleos de Venezuela decida financiar en dólares una campaña deportiva de una selección de deportes. ¿Por qué no va a poder hacerlo con un canal de televisión? Claro. Los militares tienen un canal de televisión, se llama FAM TV, Fuerzas Armadas Bolivarianas Televisión. Es realmente un atentado directo a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, en el caso de aquellos medios de comunicación que tenían noticieros. En el caso de las emisoras a las que se le quitó la concesión, ¿tenían noticieros también o no tenían noticieros? ¿Solamente era música para jóvenes? No, era fundamentalmente entretenimiento juvenil, pero no puedes olvidar una cosa. Este proyecto de hegemonía comunicacional empezó hace tiempo y la primera señal indicativa de por dónde iban los tiros fue el cierre de Radio Caracas Televisión en 2007. Con el mismo argumento, se les acabó la concesión. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado de una forma contundente y clara que aquello fue ilegítimo, ilegal y además fue un abuso de poder. Claro. Tal y como sucedió este viernes pasado con 92.9. Pero quiero recordarle a tu audiencia que 92.9 pertenece al grupo de empresas 1BC, que es la dueña de Radio Caracas Televisión, que fue cerrada en el 2007, nuevamente cerrada como Radio Caracas Televisión Internacional en el sistema de cable, donde era sumamente exitosa, y ahora cierran 92.9 para entregar la concesión, bueno, para contenidos de folclore dirigidos por un militar, que es el capricho. Persecución, capricho, robo también. Ah, por supuesto. Es que la censura que pretenden imponer en Venezuela, no importa bajo qué método o bajo qué elegancia de método quieran imponerla. Por supuesto, toda exclusión de un sistema implica un robo, una expropiación, un expolio. Han pasado ya más de 11 años y todavía Radio Caracas Televisión, a pesar de la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no le han devuelto sus instalaciones que fueron expoliadas por los militares. Bueno, muchas gracias, Jaime, por tus declaraciones a ECO 360. Creo que nos da un panorama mucho más claro de la muy precaria condición en que se encuentran las emisoras de radio, los medios de comunicación en este momento en Venezuela. Te estoy muy agradecido a ti, a todo el equipo que diriges y a la audiencia de 360 por habernos atendido esta noche. Muchísimas gracias por habernos invitado. Agradecido. Gracias a ti, Jaime. Jaime Nestarés, quien es director de Radio Grupo 1BC, afectado directamente por la decisión del gobierno venezolano
del pasado viernes de suspenderle las concesiones que se habían vencido por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela. Esto fue el viernes, cerraron 2 emisoras más, 92.9 FM y Mágica 99.1. Sean estas emisoras de noticias o no de noticias, en este caso eran emisoras que transmitían un formato específico hacia la juventud, representa una demostración más de la precaria condición en que se encuentra la libertad de prensa y la libertad de expresión en Venezuela. Gracias, Jaime, por actualizarnos sobre este tema. Tenemos una pausa, ya regresamos. Después de hablar de libertad de expresión, vamos a hablar acerca de la no prescripción de delitos contra la corrupción y el peculado. Al volver, en el Top 4 esta noche aquí en Eco 360. Eco 360.